Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video tutorial vamos a ver cómo colocar, centrar y nivelar nuestro nivel. Lo que vamos a necesitar es obviamente nuestro tripié que está aquí, ¿no? Para colocar el equipo encima, este martillo y este clavito que bueno no se ve por la sombra, ustedes disculpen. Obviamente pues nuestro nivel, que es con lo que lo vamos a colocar. Y una plomada que está aquí para poder centrarlo. Bien, eso es lo que vamos a ocupar. Y lo primero que necesitamos hacer es colocar nuestra estación. Esto es poner el clavito o la varilla o la cosa que vayamos a poner ahí fija en el suelo para poder centrar nuestra estación arriba. Entonces, bueno, aquí colocamos nuestro clavito y ya está, ¿ok? Esa va a ser nuestra estación. Bien, una vez ya colocado nuestro clavo, vamos a abrir nuestro tripié. Tenemos que liberar las maripositas para poder subir las patas y pues es conveniente hacerlo así con las puntas hacia arriba para después al colocarlo boca abajo pues ya queden libres. Y lo que debemos hacer es alzarlo a la altura del pecho más o menos. Qué tan alto pues va a depender de ustedes, de cómo se acomoden. Yo suelo levantarlo más o menos a esa altura que ven ahí, más o menos a la altura a la que uno saluda a la bandera, porque si lo alzas más alto, pues tienes que estar brincando, poniéndote de puntitas, y si lo pones demasiado abajo, pues te tienes que agachar y es bastante incómodo hacer eso. Entonces, más o menos a esa altura que yo lo estoy poniendo con respecto a mi altura, es a donde a mí me funciona. Si ustedes tendrán que ir viendo a qué altura les funciona, a qué altura les parece más cómodo. Entonces, a esa altura lo pongo yo. Apretamos las mariposas de las patas para que ya queden fijas y las abrimos para colocarlo justo encima del clavito que habíamos puesto, ¿sí? De nuestra estación. Entonces lo colocamos, que desde arriba podamos ver el clavito para que quede lo más centrado posible, que quede a la misma distancia más o menos, y procedemos a presionar las patas para que queden clavadas en el suelo y quede bastante firme, porque si no, pues bueno, puede ahí moverse un poquito. Vean, ahí está firme. Si se mueve, pues puede desalinearse el equipo y nos dará malas lecturas. Desde esta perspectiva podemos ver ahí el clavo al centro y que más o menos todas las patas están a la misma distancia del clavo, ¿sí? Si nosotros hacemos esto, de poner las patas a la misma distancia del clavo, nos va a ser muy fácil centrarlo. Incluso si lo vemos desde arriba, más o menos el clavito se verá también justo al centro, ¿ok? Ahí podemos verlo que está más o menos al centro, tomando en cuenta la distancia a la que están las patas. Esto en un terreno plano es fácil de hacer, pero si están en un terreno muy inclinado, muchas veces no es posible hacer eso. Ya tenemos ahí nuestro tripié colocado. Procedemos a poner nuestro nivel encima y lo atornillamos por la parte de abajo. Ya en el video anterior pues vimos el tornillo como se ponía, así que ya lo dejamos colocado. Una vez colocado procedemos a centrarlo. Bien, para centrarlo vamos a usar la plomada, la desenrollamos por completo para que nos quede libre el hilo y lo que va a hacer la plomada es darnos justamente la vertical del equipo con respecto al clavo, como marcaba esa línea amarilla. Entonces, abajo del tornillo con el que fijamos el equipo al tripié, pues tiene un ganchito que igual ya les había enseñado en el video anterior. Y ahí colocamos el hilito y simplemente deslizamos la plomada hacia abajo. Solito por la gravedad va a generar una línea recta, pero debemos evitar que toque el suelo, ¿sí? La plomada debe estar flotando, debe tener un movimiento libre. Si toca el suelo, pues ya no nos va a dar una lectura adecuada. Y de esa forma vamos a marcar la vertical. Vean, aquí podemos ver que tenemos el ganchito, ¿no? Entonces colocamos ahí nuestra plomada, le ponemos su hilito y simplemente dejamos deslizar hacia abajo, ¿sí? Poco a poco. Fijándonos que el ganchito pues quede bien hacia abajo, que no vaya a quedar chueco, medio torcido. Y lo único que hacemos es darle un pequeño giro sobre sí mismo, para que la plomada con su peso aplaste por sí misma el resto del hilo y ya deje de deslizarse. Vean, yo lo pongo por encima, la parte de la plomada, el propio peso lo aplasta y ya no se cae, se deja de deslizar.
no le estoy haciendo ningún nudo, ¿ok? Si ustedes notan, no le hice ningún nudo. ¿Por qué? Porque en dado caso que necesitara reajustar la altura de la plomada, simplemente vuelvo a jalar el hilito para subirlo o bajar. Ahí podemos ver un acercamiento de cómo se debe ver. Es como que se pasa un lado del hilo por encima del otro y sin haber hecho ningún nudo, la plomada ya queda fija y no se está deslizando. Vean, tiene un movimiento libre, no está tocando el suelo. Y entonces ahora lo que tengo que hacer es, puedo usar mi mano para que deje de estar bailando. Si hay mucho aire, pues sí dificulta esto. Y lo que tengo que hacer ahora es, con ayuda de las patas, subirlas o bajarlas de modo que logre yo la vertical, ¿sí? La vertical del equipo con respecto al clavo. Yo debo tratar de poner el hilo justo como está esa línea amarilla. Entonces voy a necesitar moverlo hacia un lado o hacia otro y para eso me voy a apoyar de las patas, ¿sí? Cada pata me va a jalar la plomada hacia un lado distinto, como marcan ahí las flechas, por ejemplo. Entonces yo tengo que ver hacia qué lado tengo que aventar la plomada. Bueno, esa pata la voy a subir o la voy a bajar, de modo que me vaya acercando cada vez más la plomada a estar exactamente encima de la cabeza del clavo, ¿sí? Que la puntita quede justo al centro de la cabeza del clavo, encima y sin tocarla, ¿sí? No la tiene que tocar. Entonces veamos desde arriba, pues ya parece que está prácticamente encima del clavo. Podemos decir que ya está bien en una posición adecuada y así nuestro equipo estará centrado. Ya lo colocamos, ya lo centramos. Debemos ser muy específicos para que quede bien encima del clavo y pues si no nos ha quedado encima tenemos que seguir haciendo pues los movimientos de las patas de modo que quede exactamente encima. Aquí en esta vista más amplia pues verán que está la plomada colgando, que tiene un movimiento libre y que yo simplemente uso las patas para subirlas o bajarlas. Vean cómo estoy agarrando nada más una pata, la subo y la bajo para mover la plomada en esa dirección. Y aquí el chiste pues es ir jugando con las diferentes patas de modo que vayamos moviendo la plomada hacia donde necesitamos. Generalmente es ir de una pata a otra, de una pata a otra, hasta que quede correctamente centrado. Muchas veces con mover una sola pata es suficiente, a veces necesitamos mover dos y en ocasiones necesitamos ir moviendo las tres. Y es ir de una a otra, ¿sí? Nos vamos moviendo. Subimos o bajamos una pata, acercamos más la plomada, pero a lo mejor se nos aleja de otro lado. Pasamos a la siguiente pata, hacemos lo mismo, subimos o bajamos, dependiendo de a dónde necesitemos que se mueva, y vamos repitiendo ese proceso, ¿sí? Es un proceso consecutivo de ir alternando el movimiento de las patas hasta que quede perfectamente centrado. Y una cosa que no deben hacer es dejar los estuches del equipo abierto así como yo lo dejé ahí aventado. Entonces lo cerramos. Y bien, si en algún momento ya la plomada no podemos centrarla con el movimiento de las patas, lo que hacemos es aflojar un poquito el tornillo de abajo, muy poquito, para que podamos mover el equipo sobre el plato. Y ya con ese movimiento milimétrico podemos terminar de centrar la plomada. Ya que está perfectamente centrado nuestro equipo, vamos a nivelarlo. Para eso vamos a usar los tornillos. Entonces, los tornillos de los equipos son 3. Se manejan por pares, ¿sí? Los primeros 2, digamos que nivelarán el equipo de izquierda a derecha y el tercer tornillo trabaja solito y nivelará el equipo de enfrente hacia atrás, ¿ok? Entonces son 2 tornillos que se trabajan en pares y el tercero se trabaja solito. Aquí podemos ver, los 2 tornillos que trabajan en pares moverán el equipo de izquierda a derecha como se ven en las flechas y el tercero que se trabaja solito lo inclinará hacia enfrente o hacia atrás, generando ese eje que veíamos ahí. ¿Cómo voy a mover los tornillos? ¿Cómo los voy a trabajar? Pues primero agarro los 2 que voy a trabajar a la par y los muevo siempre en direcciones opuestas, los 2 hacia adentro, los 2 hacia afuera, los 2 hacia adentro o los 2 hacia afuera, ¿sí? Siempre, nunca los tengo que mover hacia el mismo lado, ya sea los 2 a la izquierda o los 2 a la derecha, no.
siempre en sentidos opuestos, ¿sí? Nunca hacia el mismo lado. Entonces lo que yo hago es ir girando los tornillos de modo que la burbuja que tiene encima el equipo pues se vaya centrando. Ahí en el recuadro ustedes pueden ver cómo muevo los tornillos y la burbuja se va yendo hacia el centro, hacia el centro, hacia el centro, pero no alcanza a meterse en el circulito. Bien, quedó más o menos centrado tomando en cuenta izquierda y derecha, pero todavía nos faltaría echarla hacia enfrente. Entonces, ahí podemos ver el movimiento que hicimos hace rato, izquierda-derecha con los dos tornillos. Ajá. Nos falta echar hacia enfrente esa burbuja, como marca la otra flecha. Para eso vamos a usar el tercer tornillo que queda solito. Ya trabajamos los primeros dos, viene el tercero, ese solito, ya sin ayuda de nadie. Vamos a moverlo hacia el tercer lado y vean cómo solito se va echando la burbuja hacia allá, porque estaba justo en dirección de ese tornillo. Ahora ya quedó centrado nuestro equipo. Bien, ya quedó el equipo nivelado. Ajá, está perfectamente la burbuja en el centro de donde debe estar la marca, o bueno, donde nos indica ahí la marca. Entonces, pues ya quedó nuestro equipo. Obviamente el equipo está colocado ya, no está sobre el tripié y estará centrado. Sin embargo, ¿qué suele pasar cuando centramos y después nivelamos? Que al nivelar, obviamente el equipo se mueve un poquito. Ese juego que generan los tornillos mueven un poco el equipo y pueden hacer que la plomada se salga del clavo. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, repetimos el proceso. Volvemos a aflojar el tornillo del plato para volver a centrar la plomada con el clavo. Como ya va a ser muy poquito lo que se nos va a salir la plomada, pues con ese juego de aflojar el equipo y moverlo sobre el plato será suficiente para volverla a centrar, lo cual puede generar que se nos vuelva a desnivelar el equipo. Otra cosa que puede ocurrir es que si el tripié nos quedó muy chueco, los tornillos no van a ser suficientes para centrar el equipo. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, usamos las patas para centrar el tornillo. Ahora, cuando el juego del plato no es suficiente para centrar la plomada con el clavo, lo que podemos hacer es centrarlo con las patas. Ajá. ¿Qué hacemos? Dejamos una pata clavada, completamente clavada, que va a ser nuestro pivote, y usando las otras dos, lo que hacemos es centrar el equipo nosotros solitos hasta que la plomada vuelva a quedar en el centro del clavo. Ahora, con plomada de esta de hilo es muy difícil hacer eso. Es más fácil hacerlo esto con una plomada óptica. ¿Sí? Con la plomada esta de hilo pues es muy difícil porque si nosotros movemos dos patas pues va a bailar muchísimo. Entonces tenemos que ir haciendo este juego. Tratar de que las patas queden a la misma distancia para que la plomada quede al centro. Después usar el movimiento del equipo sobre el plato y después volver a nivelar con los tornillos. Si al nivelar con los tornillos se nos vuelve a salir la plomada del clavo, tenemos que repetir el proceso y así poco a poco se nos va a ir centrando más. Aquí ya vemos, tenemos nuestra burbuja centrada, lo que quiere decir que nuestro equipo está nivelado y tenemos nuestra plomada perfectamente sobre el clavo, lo que quiere decir que nuestro equipo está centrado. Vean, incluso desde arriba, pues se puede ver que prácticamente está justo al centro del clavo. Entonces, ya lo coloqué, ya lo centré y ya lo nivelé. Ahora solo falta definir el norte. Para eso tenemos que visar un punto, ¿no? Que va a ser nuestro norte o nuestro origen, que es donde vamos a colocar los 0 grados. Yo ahí simplemente apunté hacia un lugar, no fijé un punto específico. Nada más es para el ejemplo aquí. Y lo que hago es colocar los 0 grados en la marquita. Y después yo puedo mover libremente el equipo. Bien, los 0 quedan fijos y mi equipo se mueve ya dándome la lectura de los 360 grados. Aunque debemos ser cuidadosos y no volver a mover el disquito de la graduación, obviamente, pues se alterará nuestro origen. Y así ya quedó nivelado, centrado, colocado nuestro nivel.